El tema de este primer ciclo son los concursos, como se ha mencionado. Y por esta razón, hoy tenemos el honor de recibir a Gabriela Medrano. Gabriela nació en Quito Puedes decirlo. Y se graduó con distinción de la Universidad Andrés Bello en el año 2007. Fue seleccionada dentro de los 3 mejores arquitectos de su generación. Fue seleccionada como finalista del Concurso Nacional de Proyectos de Título correspondiente al año 2008. Posteriormente, realizó un magíster en arquitectura en la misma universidad y en el año 2009 realizó el diplomado en arquitectura sustentable en la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Ha colaborado en distintos proyectos en asociación con Cecilia Puga y Rodrigo Pérez de Arce. Desde el año 2008 trabaja junto con el famoso arquitecto Smiljan Radić. Por esa razón, en el año 2011 gana el concurso para el famoso teatro regional del Biobío, que ya tiene un 60% de avance, si no me equivoco, según los medios. Tiene. Y en el año 2014 el concurso para la Torre Antena de Santiago, ambos en asociación con Smiljan Radić. Además, su trabajo ha sido reconocido a través de publicaciones tanto en Chile como en el extranjero, destacando algunas, como la revista CA, la revista 2G de España, Croquis del mismo país, la revista Airiku de Chile, GA de Japón, C3 de Corea del Sur. Desde el año 2013 ha ejercido como docente en diferentes universidades, como la Diego Portales, Andrés Bello y quizá la más importante, la Universidad San Sebastián, pero bueno, soy de Santiago. Así que, queridos alumnos, docentes e invitados, ruego dar la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Muchas gracias. ¿Aló? Sí, ya, estamos bien. Primero que todo, quiero agradecer a la Universidad San Sebastián, la sede en Concepción, principalmente a David, su director, por la invitación, porque para mí es un gran placer conocer esta sede, además de la sede de Santiago, donde hago clases desde este año de taller de fundación de primer año. Es casual, me parece una muy buena oportunidad poder estar aquí, porque llevo viniendo a esta ciudad todas las semanas, desde agosto del 2015, y es bueno conocer otro lugar que no sea la Costanera, donde estamos construyendo el Teatro Regional, y que es un proyecto que les voy a mostrar más adelante. Cuando recibí la invitación por parte de la escuela a ser parte de este ciclo de cultura de arquitectura, David me comentó que el tema eran los concursos de arquitectura. En ese momento empecé a pensar que esta podía ser una muy buena oportunidad para mostrarles 3 concursos en los que yo he sido socia y he tenido la oportunidad de trabajar con arquitectos a los que realmente admiro. Hablando un poco de mi desarrollo profesional, lo mencionaron hace un momento, he trabajado casi la totalidad de mi carrera con Smiljan, a quien conocí cuando él me hacía clases en la escuela y con quien llevo trabajando hace 9 años y también haciendo clases hace 4. Un segundo, por favor. Sí. Este es el primer proyecto que les voy a mostrar. Es la Torre Antena de Santiago. Fue un concurso en el que participamos en el año 2014 y obtuvimos el primer lugar. Fue un momento muy movido en la oficina cuando surgió la oportunidad de poder participar en este concurso, porque en paralelo, mientras estábamos haciéndolo, Smiljan estaba realizando el proyecto de la Serpentine Gallery que hizo en Londres. Imagino que ustedes lo conocen. Y recuerdo que Smiljan me comentó que en el momento en el que supo que había salido este concurso, se inscribió inmediatamente. De hecho, creo que fue el primero en inscribirse, porque él siempre había tenido la intención de hacer una torre. Y fue en ese momento en el que me invitó junto a Ricardo Serpel a participar con él. Este fue un concurso internacional
que lo convocó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y participaron 59 oficinas, de las cuales 14 fueron extranjeras. El lugar de emplazamiento del proyecto es el Cerro San Cristóbal, realmente un hito dentro de la ciudad, y el requerimiento era agrupar en un solo lugar 43 antenas que actualmente existen y que ocupan una de las cimas más altas del cerro, por lo tanto no puede ser disfrutada por todos los visitantes que van semana a semana a este lugar. Esta fue nuestra entrega, esta fue parte de la gráfica que usamos para el concurso, y la memoria del proyecto describía el proyecto como un híbrido que estaba en la punta del cerro y que la principal característica era que se posaba siendo cima del cerro y no encima del cerro, que es algo bastante distinto. Su apariencia se movía entre la apariencia de una torre y de una antena, entre un cuerpo estable y reconocible y otro que se desarma transparentando una apariencia inestable y inquieta. Este híbrido se convertía más en un fantasma que en una columna. Es el esqueleto del fantasma y no una columna. Por la escala y el tamaño del proyecto, las lecturas obligadas para la revisión de su eficacia urbana tenían que ser hechas a una distancia muy próxima, es decir, uno como visitante en el cerro, cómo reaccionaba frente al proyecto, pero al mismo tiempo a una distancia muy lejana, cómo este nuevo elemento dentro del cerro interactuaba con la ciudad. Y todas las medidas que quedaban intermedio entre esta gran escala urbana y la escala 1 a 1 del visitante del proyecto eran el resultado de todas las otras decisiones. Este es un corte de la antena. La antena, como ustedes se fijan, abajo tiene un edificio o 3 pisos de un programa duro que lograba consolidar el borde del cerro. Que 2 de ellos quedaban enterrados porque son técnicos, todas las antenas necesitaban un montón de programa que quedaba inserto ahí, y el piso que quedaba sobre el nivel del cerro era un piso público que tenía una cafetería, y todo este programa fue dado por el concurso. Nosotros tomamos la decisión de hacer que todo este primer piso quede con la cafetería y quede completamente libre, que se genere una especie de anillo de donde surgía toda la torre. Al mismo tiempo, como teníamos esta idea de que la estructura de la torre existiera como un fantasma y que estuviese más bien libre y que no fuese un objeto como una columna, como lo mencioné, también hacíamos clara referencia de dónde provenía la forma de la torre. Y la lectura que buscábamos era una lectura que sea confusa, y la forma proviene de la recuperación de cierta arquitectura pasada que nos interesa. Y era la inestabilidad de la forma de las tensoestructuras de Buckminster Fuller o de las esculturas de Kenneth Snelson. Ese es uno de los módulos que usaba Buckminster Fuller, y esa es la transformación o el traspaso a convertirse en una pieza de la antena. Estas son otras de sus plantas. La que ven ustedes allá tiene esta escalera de acceso y era el lugar donde estaba el mirador, que era parte del programa, que quedaba arriba de la cafetería. Y en estas de acá son como la torre, cuando tiene anillos y donde tenía antenas, se consolida más, y en los intertantos aparece solamente la escalera que conectaba los niveles, que es una escalera técnica. La torre, por supuesto, en toda su altura no es pública, y cómo se desarmaba y aparecen solamente los elementos estructurales. Entonces, cómo se iba consolidando a medida de que se necesitaba con estos anillos para ir poniendo todas las antenas y todo lo que el proyecto requería, y en otros momentos aparecía mucho más desarmada. Acá pueden ver todas las referencias que presentamos para el concurso. Allá arriba pueden ver a Buckminster Fuller con uno de sus tensigrities. Lo que comenté hace un minuto de que el proyecto estaba pensado para ser la cima del cerro y no posarse encima del cerro, es el esquema que está ahí al principio, el que tiene el número 1. Después también pueden ver acá los espirales desplegados de Alexander Roncesco. Pueden ver la materialidad de las torres de Constant, que lo pueden ver acá. Todos estos eran referentes que vimos constantemente en el momento de poder hacer el proyecto. O acá abajo pueden ver el aviario de Cedric Price, que está en Londres.
Todas estas son memoria y son evidentes referentes de lo que nosotros estábamos mirando y de las cosas que queríamos usar y que usamos para poder generar este proyecto. Acá pueden ver cuando uno llega a esta plataforma, que es la que consolida el cerro, podían ver abajo la cafetería y en el nivel de más arriba estaba el mirador. Esos eran los dos niveles públicos, además de entregar toda una plaza que se podía usar, que ahora en el cerro no existe. Y el resto de la antena de la torre hacia arriba es técnica solamente, que lograba cumplir con el requerimiento técnico que era el más importante, en el que más carga ponía el concurso, que era que todas estas antenas que estábamos sacando finalmente tenían que encontrar un lugar en donde poder seguir funcionando. Y además entregarle a los usuarios del cerro una nueva plataforma, una nueva cima para poder usar. Esta es la vista, esta es la plataforma que les comento, la parte de allá, la escalera que ven en la parte de arriba, ahí, es la que conecta con la Virgen del cerro. Después teníamos un área de estacionamientos y después teníamos toda esta escalera y rampa que conectaban a esta plataforma, que es la que consolidaba el cerro, con un espejo de agua que está aquí. Y aquí teníamos el programa público y después teníamos hacia arriba toda la antena. Nuestra antena siempre va a ser leída como un cuerpo transparente, fuera de línea, sutilmente cambiante gracias a que los módulos estructurales están en rotación, pero ordenadas formalmente a través de una modulación que es estándar a partir del módulo que ustedes vieron al principio y de los anillos técnicos que flotan desde sus ejes verticales formando una columna virtual en toda su altura. Finalmente, la torre se conforma de estos anillos donde estaban las antenas y todo este cuerpo que se va moviendo. Es el mismo módulo que ustedes vieron en una de las primeras diapositivas y solamente lo íbamos rotando, entonces daba toda esta imagen que la antena se estaba desarmando a medida que iba subiendo. Para el concurso obviamente hicimos un precálculo estructural, el ingeniero con el que trabajamos en la oficina lo calculó y es un proyecto viable, a pesar de que se ve completamente desarmado o inestable. De noche, cada uno de los elementos que la constituyen serán distinguidos con una iluminación diaria cambiante en periodos semanales en su densidad y color. Esto permitirá medir el tiempo que pasa por la ciudad o una rutina semanal, de la misma manera como lo hacían las antiguas torres de los pueblos o las campanas que rimbaban todos los días. Algunas veces podía estar en blanco, podría estar en rojo. Queríamos que sea un objeto que de noche aparezca y que de día desaparezca. Y eso fue lo que pudimos hacer. Esta de acá es la maqueta que hicimos después de haber ganado el concurso. En la oficina, Smilian siempre hace maquetas, modelos de madera, en este caso la fibra de carbono, para cada uno de los proyectos que tenemos. Y todos son parte de una exposición que le comentaba a David que ahora está en la República Checa, que se expuso en Santiago también y que se ha expuesto en Tokio y en Zagreb. Y esta es uno de los modelos, es de fibra de carbono y tiene todas las piezas estructurales, entonces el modelo se sustenta gracias a todo el trabajo que hace Alejandro Luber, que es el arquitecto que las hace. Y es casual, es raro porque tiene este elemento vertical que parece que es la estructura de la que cuelga toda la torre y es solamente un shaft que necesitaban para poder bajar todos los cables que iban conectando todas las antenas. Es el elemento que se ve como que sostiene todo y es el único elemento que no es estructural de todo el proyecto. Los vientos eran muy importantes. Se ocupaban 6 vientos y con unas cargas súper duplicadas cada una y en puntos bien estratégicos, según lo vimos en el cálculo estructural, porque ayudaba a que todo este elemento que tiene más de 140 metros de alto pueda soportar el viento en Santiago y los temblores, por supuesto. Este es el video que presentamos para el concurso, de nuevo una referencia directa a Cedric Price. En el proyecto trabajamos Smilian, Ricardo y yo. En el concurso, ejecutándolo, tuvimos la ayuda de Claudio Torres, que ahora acabó de ganar el YAP, que es este concurso que hace el MoMA de Nueva York para arquitectos jóvenes, y Matías Valcarce, que fue el que hizo el video. Todos nosotros fuimos parte del equipo para poder hacer este concurso.
Entonces, perdón, seguía. Ricardo Serpel, Claudio Torres, Matías Valcarce y yo, junto con Smilian, fuimos el equipo que armó el concurso. Generalmente todos los concursos lo armamos con una cantidad similar, 3 o 4 personas, según sea el caso, y principalmente la entrega eran 3 láminas que tienen las cosas que se piden en todos los concursos y un video y una presentación, que es más o menos el estándar de todos los concursos en los que hemos participado. Este segundo proyecto que les voy a mostrar es un proyecto que está en Santiago también, que se llama Factoría Italia. Factoría Italia fue un concurso privado, fue un concurso que invitaron a Rodrigo Pérez de Arce, que es un arquitecto con el que tuve la oportunidad de trabajar, que es muy bueno, con Álvaro Benítez, y yo, lo realizamos los 3. Este segundo concurso que les voy a mostrar, como se ve ahí, fue del año 2011 y fue el proceso del concurso fue bastante largo porque entregamos el proyecto, después seleccionaron a 3 oficinas y nosotros obtuvimos el segundo lugar. El primer lugar lo ganó el decano, Alberto, y nos ganó. Fue un concurso privado, como les comentaba, invitaron a 8 oficinas de arquitectura y mi motivación de aceptar principalmente fue por poder trabajar con Rodrigo Pérez de Arce. Recuerdo que me invitaron junto con Álvaro Benítez y en el momento ni siquiera me parece haber escuchado muy bien qué era lo que tenía que hacer y yo ya había decidido que iba a decir que sí. Y fue una muy buena oportunidad. Este es el lugar. A diferencia de los otros proyectos que les voy a mostrar, que es a partir de una tabla rasa, que no existe nada, que existe un sitio vacío donde uno puede pensar algo. Este de acá tenía la complejidad y por eso decidí mostrárselo, porque teníamos que trabajar con preexistencias, teníamos que trabajar en una parte muy consolidada de la ciudad y tenía varias complejidades que es difícil que todas conjuguen en un proyecto y este tenía todo y era bastante complejo el programa, entonces por eso me parecía interesante que ustedes puedan ver este concurso también. Consistía en la renovación de la Factoría Italia, que está en la comuna de Providencia, en Santiago, y las bases decían explícitamente que teníamos que conservar los edificios existentes, que son estos que están aquí, todo este perímetro. En este perímetro está un edificio de fábrica de sombreros, que está aquí, que es de 1904. Esta fábrica de sombreros, como en esa época ocurría, tenía equipamiento para sus trabajadores y tenía acá un teatro, que es el Teatro Italia, que también había que conservarlo, y tenía acá una nave, que se llama Nave Italia también, que son galpones principalmente, y estas otras que fueron más recién, mucho más construidas en posterior, pero finalmente teníamos todo esto, que era el lugar de acción, pero que como pueden ver estaba lleno de cosas. El programa, toda la superficie es casi 1 hectárea y el programa era construirlo en un nuevo polo cultural. No sé si ustedes están al tanto, pero esta de acá, que es Avenida Italia, en Santiago se ha convertido como una especie de Palermo Soho, como un lugar en el que hay tiendas de diseño, café, restaurante. Todo este barrio se consolidó así y esta esquina todavía no llega a estar tan consolidada, entonces los propietarios del sitio vieron la oportunidad de hacer como el inicio del barrio Italia a partir de este gran proyecto y pedían que tuviera un uso mixto, que tuviese cultura pero que también tuviese comercio y eso era lo que uno tenía que resolver. Estas eran las 4 grandes ideas con las que el concurso, que nuestra propuesta se planteaba, que tenía que ver con primero acá arriba, con un sistema de patios que funcionaba que son 2 patios que se articulan y que configuran el núcleo más representativo del proyecto. Tratábamos de livianar y de vaciar todo el interior para poder consolidar estos dos patios. Cada uno de ellos tenía una característica distinta, que era un patio cubierto, como se ve ahí arriba, que está en rosado, y ese permitía como actividades de gastronomía. Tratábamos de pensar en algo como lo que pasa en el GAM, que es un espacio grande que tiene una cubierta y que hay un montón de usos que se soportan y que no depende solamente de que tengamos buen tiempo, entonces nos parecía una muy buena oportunidad de poder tener un patio cubierto. Y acá abajo, donde está
donde está este otro color, el patio jardín, tratábamos de dar otra condición completamente distinta, mucho más verde, una especie de plaza terrazada que se podía ocupar, claro, mucho más en los tiempos donde tuviésemos buen tiempo, pero también que podía ser una especie de anfiteatro y que tenga características. Estos dos patios se fusionaban y generaban todo el vacío en el medio del proyecto. Después tratábamos de plantear el programa, que era mucho programa el que teníamos, en estos sistemas acá, porque teníamos que construir nuevos metros cuadrados y construíamos nuevos metros cuadrados aquí y acá, pero ambas decisiones de generar esta nueva superficie eran superficies que estuviesen sobre el nivel de suelo, es decir, que estructuralmente solo tuviésemos pilares en el primer piso y poder liberar para poder potenciar la idea de los patios, pero al mismo tiempo para poder generar esta placa o nuevo borde y consolidar completamente el perímetro de todo el sitio. Después generábamos un sistema acá potenciando la idea de los bordes, rescatábamos todo lo que la base nos pedía y la escala que tienen estos volúmenes actualmente funcionan muy bien con el barrio, entonces manteníamos la altura, no crecíamos ahí, dejábamos que esto se respetara y que siguiese funcionando a esta escala urbana de barrio, y mientras las nuevas tenían un poco más de superficie porque teníamos que conseguirlo, pero eran dos estrategias en las que las dos iban a consolidar este perímetro. Y finalmente ahí, el subsuelo, tratábamos de meter todo el programa duro, que son los estacionamientos y un supermercado bastante grande que pedían las bases, meterlo en el subterráneo para que poder meter toda esta gran superficie y hacer que todo este mundo del retail y del supermercado sea en un ambiente que esté más cerrado, pero al mismo tiempo se conectaban con este patio jardín, tenían como una especie de salida que podían funcionar. Ahí ustedes pueden ver en esta isométrica todos los pisos, cómo funcionaban. Teníamos estacionamientos, el supermercado, esta primera plaza, primer nivel donde funcionaban las plazas y después toda la superficie nueva que construíamos. Principalmente la relación que buscábamos generar era tener un traspaso completo en todo longitudinal del sitio y poder responder a la misma escala que existía en cada uno de sus bordes y liberar todo este espacio público que podíamos en la manzana. Estas eran imágenes un poco pensando en eso. Arriba se ve el patio que estaba techado, y en esta parte de acá este patio mucho más blando con distintos niveles y se miran a los dos lados los edificios preexistentes que rescatábamos. Tuvimos el segundo lugar, pero fue un buen desafío pensar en cómo poder actuar en esta pieza urbana que tiene mucha fuerza y cómo poder resolverlo. Cuando empezamos a analizar las bases nos dimos cuenta que la superficie que pedían era mucha, entonces cómo poder decidir en qué lugar ubicar cada una de las piezas faltantes fue el principal desafío de este concurso. Y finalmente, para terminar, quiero mostrarles un proyecto que ustedes conocen bien, está en su ciudad, el Teatro Regional del Biobío, que lo hicimos con Smiljan Radic, Eduardo Castillo y yo. Es un proyecto que es muy querido y al que le hemos dedicado mucho tiempo y mucho trabajo, por el cual venimos, como David comentaba, Smiljan, Eduardo y yo continuamente desde hace 1 año y medio, que es el periodo que lleva la obra en construcción. Recuerdo muy bien a finales del 2011, en un periodo en el que yo estaba trabajando de manera independiente, haber recibido el llamado de Smiljan para invitarme a ser parte del equipo de diseño de este nuevo concurso, junto a Eduardo Castillo, quien en ese momento trabajaba en la oficina. El concurso fue convocado por el Consejo de Cultura, junto con el Consejo Regional, y se presentaron 28 propuestas nacionales e internacionales. Recuerdo que fue un concurso que llamó mucho la atención por lo que significaba, mucho la atención porque muy buenos arquitectos estaban participando, por la importancia que tenía el proyecto y además porque todos sabíamos la historia cultural que tiene esta ciudad y la importancia que tenía finalmente para Concepción tener un teatro. Este fue el modelo con el que en la entrega del concurso pedían láminas solamente y un video, no pedían maquetas, generalmente ya no se piden, pero sin embargo Alejandro Luber hizo esta maqueta de la idea que teníamos, principalmente después la fotografiamos y esas fotografías estuvieron en las láminas finales.
pero era el poder mirar tridimensionalmente esta idea de un esqueleto, que es como se conforma el proyecto, y un esqueleto que tiene una piel, y esta piel es translúcida, y esta piel reacciona. Entonces estas dos fueron las dos imágenes que nosotros pusimos en las láminas del concurso. Nuestro proyecto es un esqueleto, como la memoria del proyecto lo dice, es el esqueleto potencial de un teatro desnudo. La estructura de todo el teatro es una estructura tridimensional de 3,90 metros por 3,90 metros por 3,90 metros, compuesta por columnas de vigas y pilares que en algunas partes son de hormigón y en otras partes son de madera, y todas ellas tienen una sección de 30 por 30 centímetros. La estructura, que podía ser resuelta con pequeños elementos para conseguir una densidad, y cuando la estructura empezaba a desaparecer era cuando nosotros nos avisaba que los grandes espacios estaban surgiendo. Las salas de espectáculo, por ejemplo, que es como el espacio blanco que se puede ver en esta escultura de Martín Puquier. Esta es la planta del tercer piso del teatro, y ustedes pueden ver que, a pesar de, si ustedes se dan cuenta, aquí está toda la retícula de 3,90 por 3,90 en todo el perímetro, y cuando la retícula deja de aparecer es donde aparecen los espacios, o la gran sala del tercer piso de la sala principal. El teatro tiene esta sala, que es la sala principal para 1.200 personas. En este nivel de acá, en el cuarto piso, tiene una sala de cámara de 250 personas. En el quinto piso acá tiene una sala de ensayo para la sinfónica que también puede ser usada. Tiene 2 salas pequeñas de ensayo en estos 2 lados, en el quinto piso y en el sexto. Y le comentaba a David que en el proyecto original se planteaban que en el primer piso existan 2 talleres para fabricar la escenografía de las obras, y que era pensado como un teatro más clásico, por decirlo de una forma, en el que se pensaba que el teatro iba a tener una compañía estable que iba a trabajar ahí, que iba a necesitar estos grandes talleres. Y hoy día eso no ocurre. Las grandes compañías vienen y traen todas esas cosas armadas, no las hacen en el lugar. Es por esto que estas 2 que se planteaban en el concurso y que se planteó en el proyecto final como 2 talleres para fabricación, nosotros siempre lo vimos como una oportunidad que sean 2 salas multipropósito. Y finalmente, ahora que se está construyendo el teatro, el MOB, que es el mandante, y con todos los que van a ser usuarios del teatro, les parecía que eso era una muy buena posibilidad. Entonces en el primer piso también existen 2 nuevas salas para hacer espectáculos de pequeña escala, que tienen un foyer, que tienen conexión con el exterior y que quedaron muy bien resueltas, y no siguen siendo estos talleres que finalmente nadie iba a poder usar, y tenemos 2 nuevas salas para el teatro. Este es un corte transversal. Me gustaba mostrarles este en particular porque hicimos muchos para el proyecto. Este corte transversal vemos como una elevación, lo más cercano que podríamos ver desde el escenario hacia el público. Vemos una parte de la platea acá que continúa, y tenemos los 3 palcos que conforman la sala principal. Pero también me gustaba mostrarles este corte porque además de esto aparece en color azul en todo el perímetro la membrana de PTFE, que es lo que envuelve, o la piel que va a tener el teatro. La imagen que generamos cuando terminamos el proyecto es esta. El proyecto original con el que ganamos el concurso al proyecto que está construido solamente tuvo ajustes de superficie muy pequeños. El proyecto en general, el programa como lo habíamos planteado, en el orden que lo habíamos planteado y la manera de funcionar el edificio no cambió. Los ajustes fueron más bien leves desde el concurso hasta la obra, y principalmente esta es la vista. Si uno viene desde el memorial, esta va a ser la vista del teatro. Esto que se ve acá, el acceso es por estos 2 lados. Uno ve todo este lugar vivo y transparente que es el primer piso público. Uno sube por una escalera en el central y llega a este lugar donde hay una lámpara que alumbra todo el foyer. Y tiene, en este lado de acá del edificio está la sala de cámara, y en la parte de atrás está la sala principal. Esto es lo que se ve. Esta fue una maqueta que hicimos al final del proceso.
Lo que les comentaba, esto que se ve acá es la sala principal, que obviamente atrás de esta piel translúcida que es pública, todos estos lugares donde uno puede caminar, necesitábamos poner una piel que sea acústica y que funcione para el programa que fue pensado. En el medio está todas las conexiones verticales, tenemos un foyer, tenemos la cafetería, y en esta parte de acá, este otro volumen ciego que se ve es la sala de cámara. Esta es otra de las fachadas. Acá claramente le falta piel, pero lo que queríamos mostrar era toda la retícula que sigue apareciendo en todo el proyecto. Acá abajo llega a piso con unas diagonales. Esta de acá es una marquesina porque el auto puede llegar hasta ahí, dejar a las personas con la lluvia de Concepción y que queden cubiertos y puedan ingresar al teatro. Y en esta parte de acá donde falta hay membrana, hay lugares en donde tiene vista, pero más bien están contenidos dentro de todo este andamiaje que tenemos en el interior. Esta es una imagen cuando estaba partiendo. Teníamos todas las diagonales y empezó a aparecer, realmente apareció. El teatro no tiene fundaciones, como el concepto de fundación que uno tiene, que es un muro llega a piso con una fundación. Lo que pasaba en el teatro era que el suelo era malo, entonces lo que se hizo fue una excavación de 5 metros para hacer un mejoramiento. En todo eso el edificio mide 100 metros de largo. Y después, en lugar de fundación, tiene una losa de 50 centímetros continua. Entonces esta es como la maqueta que mostrábamos al principio, tiene como esta zapata que amarra todo el proyecto. Esta es la relación con la ciudad. Teníamos el requerimiento que el edificio podía llegar solo hasta esta línea, porque este es un eje verde que pretendían que continúe, al menos visualmente, hasta el río y que no quede taponado por un edificio. En esta parte de acá está el memorial del 27F, toda esta área libre, que tenemos una plaza dura que se conecta con la plaza del memorial para ir consolidando el borde del río. Y acá tenemos el teatro y en la parte de atrás tenemos los estacionamientos y tenemos un área de juego de niños. Y los estacionamientos nos parecían siempre que la gran cantidad de estacionamientos que pedían, cuando no existan obras ocurriendo acá, iba a ser una superficie libre y disponible. Entonces también fue algo que planteamos y que con el tiempo tuvo buena acogida, de hacer multicanchas marcadas entre los estacionamientos para que esa superficie realmente se pueda ocupar como un borde cuando no existan estos espectáculos y no sea solamente un gran espacio de estacionamientos que quede vacío. Ese es un video se ve muy bien, pero muestra un poco como esto fue puede ser hace un año, hace mucho tiempo atrás, pero se empieza a ver cómo empieza a aparecer el vacío de la sala aquí, cómo empieza a aparecer acá otro lugar, cómo todo este andamiaje se empieza a armar y se van cerrando las caras según lo que el proyecto necesitaba. Esta parte de acá es la de los estacionamientos que les comentaba, los juegos de niños ahí al final. Esta parte de acá es la plaza dura, pero estaban poniendo una malla eléctrica que necesitaba el proyecto. Después empezó a aparecer como en la maqueta que les mostrábamos, que tiene todo esto cerrado donde está la sala principal. Acá se ve otro volumen denso que es donde está la sala de cámara y el resto, así, un andamiaje, sigue armando el proyecto. Esta imagen es mucho más reciente, es de las últimas visitas. Si se dan cuenta, claro, el proyecto ahora en esta imagen podría parecer que está todavía sin terminar, pero la obra gruesa está terminada. Además que está puesta toda la estructura metálica que tiene la fachada aquí, y ahí es donde va a ir la membrana de PTFE sujetada, que creemos que en un mes más o menos ya la van a empezar a ver y va a aparecer como este gran volumen. Y por dentro tenemos esto, que es bastante parecida a la maqueta que les mostré en el principio, que era la idea del proyecto. Esta es la escalera principal. Aquí va a estar la lámpara de Iván Navarro, que es un artista chileno que trabaja con luz. Él va a ser la lámpara del teatro. Y este de acá es todo el vacío, toda la retícula que uno puede leer a medida de que va recorriendo todo este espacio. En este nivel donde está sacada la foto, en este lado de acá va a estar la cafetería. Y uno para acceder tiene que subir por esta escalera principal. Obviamente hay ascensores, pero el recorrido es por esta escalera principal y después subir por 2 escaleras laterales para poder llegar a la sala de cámara o avanzar
a lo largo del edificio para poder encontrar los accesos de la sala principal. Muchas gracias.